¿Qué tal, amigos de Artes y Destinos? Yo soy Rubén Fausto Murillo y esto es Ponga un musicólogo en su vida. La última vez que nos vimos le prometí que íbamos a charlar brevemente sobre el tema de la autenticidad, que es un tema que cada vez ha ido tomando más y más fuerza dentro de la discusión musicológica. Habitualmente se le refiere, y esto lo digo porque lo he escuchado ya en varios espacios, tanto radiofónicos como propiamente podcast, que se refieren al tema de la autenticidad en términos de la interpretación históricamente informada. O sea, esta tendencia, esta nueva manera de abordar el repertorio clásico que acude a las fuentes históricas del momento en que se compuso tal o cual obra. O sea, estamos hablando de autores como Harnoncourt, como Leonhardt, como John Eliot Gardiner, o más recientemente, bueno, pues toda esta nueva ola de nuevos grupos de lo que antes denominábamos música antigua, ¿no? Les Alfoisan también, evidentemente, etcétera. Hay un amplísimo mundo dentro de esto que realmente tendremos que llamar música históricamente informada, ¿no? Una interpretación históricamente informada. Pero realmente el tema de la autenticidad tiene muchísimo más calado y tiene que ver con la interpretación. Esto es también un tema a tratar, la bifurcación que hay entre la interpretación y la composición. La historia de la música se ha escrito a través de las grandes obras y los intérpretes han sido siempre los grandes olvidados. De eso ya hablaremos en otro espacio. Ahora estamos hablando de la autenticidad y le refiero, lo de la autenticidad tiene que ver también con los intérpretes. Y lo vemos muy reflejado, por ejemplo, en el mundo de la música urbana, en esta dicotomía que desde siempre, cuando yo era joven y muchísimo más atrás, bueno, no es que sea yo muy viejo, ¿verdad? Sobre de que el rock era una música auténtica, el rockero era un músico de verdad y el que se dedicaba a la música pop, el rock pop, no, porque el rock pop está manchado por la industria discográfica. Esto tenía que ver con que, bueno, el rock, el intérprete de rock llegaba a un escenario con su guitarra, una pequeña banda, y desde lo más profundo de su corazón expresaba aquello que salía de su más profunda vivencia, ¿no? Ahí radicaba la autenticidad. A diferencia de los músicos, los grupos que se dedicaban al pop, ¿no? Porque esto, pues había todo se decía, ¿no? Había toda una industria de marketing, no era auténtico, no había esa honradez en la expresión. Y esto bebe de las fuentes de la música clásica. Esto es un término o una manera de pensar, vamos a decirlo así, o de apreciar la música que viene directamente del siglo XIX. Si vemos, por ejemplo, todas las imágenes que tenemos, por ejemplo, de Franz Liszt, él siempre aparece viendo hacia los cielos mientras interpreta el piano, como recibiendo de las alturas la inspiración. De hecho, fue Franz Liszt el que popularizó y regularizó la costumbre que aún existe dentro de la interpretación de la música clásica de tocar sin partitura. Porque daba la sensación de mayor naturalidad, de mayor inspiración. O sea, la divinidad derramaba sobre el intérprete sus bienes y él los expandía sobre el público, ¿no? En un acto cuasi religioso. Esto se traslada a la música urbana y sobre todo se ve muy claramente en lo que le decía, en la figura del rock, del rockero. Este sí que es auténtico, ¿no? El del pop, no. Y luego ya sí se nos dan casos como el grupo de Vinnie Vanilli, recordaréis, hace ya muchos años, que se descubrió que no eran sus voces, pero que era todo producto de una cuestión de marketing, el productor, etcétera, y fueron absolutamente denostados, porque no había el elemento de la autenticidad, lo cual nos habla que nosotros leemos o entendemos la autenticidad en términos de honradez, de originalidad a la hora de expresar nuestros más profundos sentimientos. Y esto, señores, no siempre ha sido así. Y tiene un sesgo muy particular, muy romántico de las cosas. Hay otras posibilidades y igualmente válidas. Entonces es
Y sería interesante que pensáramos, reflexionáramos un poquito al respecto, porque denostamos mucho las manifestaciones musicales que no son auténticas. Y el término se utiliza no solo en música, sino con una personalidad que no es auténtica, un artista que no es auténtico. ¿Qué queremos decir con este término? Estos términos los carga el diablo, porque detrás hay muchas otras cosas. En fin, yo solamente le dejo este material. En 15 días podemos seguir reflexionando sobre esto u otro tema que vaya surgiendo. Por el momento, le agradezco muchísimo su atención y nos vemos en la próxima de Ponga un musicólogo en su vida. Que tenga usted muy buena semana. Chao.